nos permite crear estos jardines de valor privados, encriptados en el ciberespacio, en el que ninguna fuerza puede remover ese valor. Ni siquiera, y esto es lo más interesante, ni siquiera la fuerza de todos los estados juntos. Este sistema que acumula valor de una forma libre y acorde a la naturaleza humana, acorde al capitalismo, al verdadero capitalismo, que no es el objetivista, en mi opinión, no es el que requiere de un estado, porque Bitcoin demuestra que se puede acumular capital sin estado. Esta tecnología de acumulación de capital y tecnología de libertad humana que permite acumular riqueza generación tras generación es contradictoria y es superior a la otra fuerza. Hola gente, este video no es gratis, nos cuesta tiempo y plata. ¿De qué forma nos podés retribuir? Muy simple, suscribiéndote al canal, dándonos un like, dejando un comentario, así nos seguís apoyando a crear videos todos los días para que juntos aprendamos de Bitcoin, economía y de tantas otras cosas que tenemos para contarte. Ahora sí, que disfrutes del video, muchísimas gracias. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian, nuestro invitado de hoy es Camilo JDL, abogado especializado en FinTech y Blockchain. Ex vicepresidente de Bitcoin Argentina, escritor frecuente en Criptonoticias y uno de los pensadores hispanohablantes más profundos sobre la intersección entre Bitcoin, propiedad privada, anarcocapitalismo y resistencia al poder estatal. Camilo ha escrito sobre temas como la segunda etapa de Bitcoin hacia la hiperbitcoinización, cómo los bitcoiners pueden resolver disputas sin Estado, las amenazas de las regulaciones disfrazadas de protección y por qué la verdadera adopción de Bitcoin se mide en cuán poco criminaliza su estado de uso. Hoy vamos a hablar de todos estos temas y además el presente y futuro de Bitcoin en América Latina y el mundo. Camilo, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, además. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y vamos a la primera pregunta. La primera pregunta que te quiero hacer es, Camilo, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? A través de militancia libertaria en partido, siempre estaba en política, en mi vida pasada, pre-Bitcoin, estaba en política. Después de experimentar con varios partidos, resulta que se formó un partido libertario en Argentina, que era verdaderamente libertario. Duró muy poco, tuvo muy poco éxito. Obviamente la democracia no es el camino para la libertad. Me quedó clarísimo después de esa última experimentación. Pero ahí me quedaron contactos y uno de los contactos fue Franco Amati, que es un evangelista que ha evangelizado a muchos acá en Argentina, uno de los primeros adoptantes de Bitcoin. Y gracias a que Franco tuiteó varias veces, posteó en Facebook en aquella época varias veces cuestiones sobre Bitcoin, descubrí el white paper. Él posteó el white paper y directamente mi primer contacto con Bitcoin fue haber leído el papel blanco, el libro blanco, y a partir de ahí, listo, agujero del conejo directo. Espectacular. Bueno, Franco Amati, que como digo, yo nombro siempre que es como la santísima trinidad de Bitcoin en Argentina, que es Franco, Diego Gutiérrez Saldívar y Rodo de la Bitcoin, que son los OGs. A Franco todavía no tuve el placer de entrevistarlo, a Rodo 2 veces, a Dieguito una vez el mes pasado y la semana que viene voy a estar juntándome con Diego acá en Hong Kong, que viene para Consensus. ¿Por qué? Porque vi que tenés varios posteos, que sos libertario y un par de posteos contra Milei. ¿Y por qué eso de que el verdadero libertarianismo no concuerda con la política? Ok, con la política democrática específicamente. Sí, en su momento caí por el agujero del conejo de Ayn Rand y el objetivismo previo a Bitcoin. Ese lo hice completo, porque las obras de Rand, la verdad, no son tantas. Y en su momento sí me reconocía como libertario, ¿no? El libertario se suele definir como, por lo menos del objetivismo, como el que cree en un Estado mínimo, un Estado que hace las mínimas funciones esenciales de protección de los derechos individuales. Y tal vez durante un tiempo fui libertario, pero luego seguí cayendo por el agujero del conejo del anarquismo y realmente hoy me identifico como anarquista y tras haber estudiado Bitcoin bastante tiempo, bastantes años desde lo filosófico, reconozco que Bitcoin es anarquismo puro, no hay ningún tipo de organización coercitiva como sí la hay en un Estado libertario, incluso en un Estado libertario utópico, sigue siendo coercitivo, sigue siendo una organización del monopolio de la violencia. Mientras que en el anarquismo eso no hace falta y eso es Bitcoin. Entonces hoy realmente en realidad veo más los autores anarquistas y sigo más al anarquismo que a todo tipo de minarquismo. Espectacular. Bueno, ¿y por qué Bitcoin es anarquismo puro? Vamos a entrar por ese rabbit hole porque... Claro, porque anarquismo es ausencia de coerción, básicamente. Es, por definición, es ausencia de coerción. Entonces, sistema, cuando no hay coerción, hay consentimiento.
o al revés incluso. Entonces, Bitcoin es absolutamente consentido, no se puede interactuar con la red si no es mediante consentimiento, y las poquísimas interacciones sin consentimiento, en realidad son por afuera de la red, básicamente el ataque de la llave de $5, ¿no? Si alguien le pega a otro con violencia hasta que dé las claves privadas, esa es una forma de interactuar en forma indirecta con Bitcoin con violencia, pero salvo la violencia que obviamente está por afuera de la red, el resto de todo el sistema de Bitcoin, es con consentimiento. Y eso es el anarquismo, relaciones voluntarias consentidas, sin necesidad de una organización central, como sí pueden creer eso los libertarios, que promueven la existencia de un gobierno que proteja, según los libertarios, los derechos individuales. Bitcoin te demuestra que no es necesario ninguna organización centralizada para proteger derechos individuales, porque Bitcoin mismo ya protege el valor a través de todo el sistema. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y acá está esto que vos escribiste, la segunda etapa de Bitcoin hacia la hiperbitcoinización. Explícame ese concepto, perdón. Bueno, lo que algunos vemos es que Bitcoin y el fiat y el Estado también, ya que estamos hablando de Estado, vamos a tomarlo por ahí, son contradictorios. Yo por lo menos veo eso siempre, habiendo estudiado el Estado, habiendo estado en política, habiéndolo visto desde adentro. Luego habiéndolo estudiado desde lo teórico de todos los autores libertarios y que creen en el Estado. Luego habiéndolo estudiado desde los autores anarquistas. Veo que son contradictorios. O sea, básicamente el Estado hoy en día sigue existiendo debido a que tiene la posibilidad de ejercer violencia para obtener riqueza, obtener valor, extraído mediante la fuerza de quienes están bajo su órbita. Bitcoin, por el contrario, es un sistema que está organizado directamente, está pensado, está hecho una ingeniería tal que está hecho para soportar ataques violentos. Todo Bitcoin está hecho para poder ocultar la riqueza y para poder evitar que esa riqueza sea movida, excepto con consentimiento del que generó la riqueza. Bitcoin nos permite crear estos jardines de valor privados, encriptados en el ciberespacio, en el que ninguna fuerza puede remover ese valor. Ni siquiera, y esto es lo más interesante, ni siquiera la fuerza de todos los estados juntos, es decir, si llegara un globalismo uniforme y todos los violentos y estatistas se pusieron de acuerdo, tampoco podrían deshacer una sola transacción de Bitcoin ni encontrar una sola clave privada. Entonces, este sistema que acumula valor de una forma libre y acorde a la naturaleza humana, acorde al capitalismo, al verdadero capitalismo, que no es el objetivista, en mi opinión, no es el que requiere de un Estado, porque Bitcoin demuestra que se puede acumular capital sin Estado. Entonces, esta fuerza, esta tecnología de acumulación de capital y tecnología de libertad humana que permite acumular riqueza generación tras generación, es contradictoria y es superior a la otra fuerza, a la fuerza de permitir acumulación hasta donde el que tiene las armas más grandes lo permita, hasta donde el que tiene más portaaviones y bombas atómicas lo permita, pero luego de ahí ya le ponemos un freno, porque si al que tiene las bombas atómicas no le gusta, le pone un freno a lo que está pasando. Entonces, eso está coexistiendo. Desde el 3 de enero de 2009, estos dos sistemas han coexistido y un sistema se está comiendo al otro, porque siempre el mejor sistema se come al otro, es parte de la naturaleza. Y entonces eso explica, bueno, el crecimiento del precio de Bitcoin y el valor de Bitcoin y cómo la red se va expandiendo. Y en síntesis, el estado actual, sobre todo el estado de bienestar, que es el que prima en todo el mundo, es contradictorio con Bitcoin. Y uno de los dos va a tener que cambiar y no va a ser Bitcoin el que cambie. Entonces, ¿qué tenemos? Que eventualmente vamos a llegar a una hiperbitcoinización, es decir, la desaparición del fiat y la utilización de Bitcoin como moneda única de reserva de valor, porque siempre la mejor moneda es la que se impone. Esto lo enseña Menger en 14 páginas. Y listo, cuando lleguemos a ese momento vamos a estar en un, digamos, estadio humano muy superior, ya que no vamos a tener los límites artificiales, esto es importante, artificiales que el Estado impone. Por supuesto, van a seguir los límites de la naturaleza y las ciencias, y todos los tipos de relaciones sociales. Y a partir de ahí, bueno, o sea, ya lo estamos viendo cada día, mientras más tiempo pasa, como dice Rodo también, Bitcoin solo necesita tiempo. Mientras más tiempo pasa, más avanzamos en crecimiento de libertades y en progreso humano,
libre de coerción, o por lo menos con coerción disminuida, porque si es tan complejo ya ejercer la coerción sobre el valor, tenemos sociedades, por lo menos los que usamos Bitcoin, tenemos interacciones con menos violencia y más progreso humano. Y eso es la hiperbitcoinización, eventualmente un estadio superior de organización social donde se permite mayor progreso debido a las libertades que eso nos permite en comparación con el uso del dinero fiat, que bueno, ya estamos viendo, ¿no? Que mientras más tiempo pasa, ellos mismos restringen más lo que se puede hacer con fiat, ¿no? Sí. Y eso lleva a un estancamiento humano por falta de desarrollo. ¿Qué opinas de todo esto que está pasando? Porque en Brasil tienen esta aplicación Pix, que es directamente del Banco Central, que están ya haciendo pruebas con la CBDC brasilera. En Europa se está avanzando muchísimo con el euro digital. Bueno, acá a 45 minutos de subte de mi casa tenemos el yuan digital. En Estados Unidos se está con el USAT, que no es un CBDC per se, pero sería como un CBDC privado. Y en Argentina también están estos experimentos que quiere hacer Lemon y demás. ¿Qué pensás que puede pasar con eso? ¿Y cómo pensás que Bitcoin va a terminar venciendo? A ver, ¿qué va a pasar seguro, va a llegar. ¿Cómo pensás que Bitcoin va a terminar venciendo a todos esos sistemas? Al igual que ahora, para mí no cambia nada, o sea, todo es CBDC ya. ¿Cuál es la diferencia entre el USD en un banco digital de cualquier banco o el USDT o una CBDC? Si eventualmente está centralizado y eventualmente lo controlan, es lo mismo, son niveles, son como juegos de un poco ganar un poco más de tiempo, como el USDT, que es un poco más libre hasta que te lo frisan. Y es lo mismo, y las CBDC que las controlan más, ¿cuál es la diferencia? Si de todas formas ya tienen la información en una base de datos. O sea, ahora tienen muchas bases de datos dispersas y la CBDC sería una base de datos única, pero no cambia nada. Vos podrías programar que todas las bases de datos dispersas, tomar la información de todas las bases, programar cómo querés que la gente lo use y dejar que lo usen. Lo que están haciendo ahora, básicamente, pero ahora son más bases de datos y entonces están jugando. La gente juega, dice, no, si lo hago así me lo permiten, ¿viste? Si con este tope me lo permiten y si no, no. Y eso por un lado. Entonces todo lo mismo, todo lo mismo. Entonces cualquier dinero fiat digital sigue siendo fiat. Cualquier shitcoin que es fiat, que es centralizada, también sigue siendo fiat, porque si es centralizada eventualmente responde al poder de turno. Entonces es fiat. Entonces tenés eso de un lado y del otro lado tenés Bitcoin. Y es inevitable, la mejor moneda se impone. El que quiera comer y se le haya acabado la cuota de comida porque su amo y señor le dice que se acabó, no le va a quedar otra que usar Bitcoin. Y usará Bitcoin en forma directa o indirecta. Y ahí es donde hay toda una industria fintech ahí, ¿no? Para trabajar. ¿Y cómo es de forma, perfecto lo que vos decís, qué es de forma directa o indirecta? Y bueno, para los maximalistas, Bitcoin podemos decir que es más la capa 1. Entonces, si metes una transacción con tu billetera open source, con tus propias claves privadas generadas con tu propia, no sé, hardware wallet, hecha con un sistema do it yourself, comprado con materiales off the shelf, sin haber sido seguido, enviado a tu propio nodo, conectado con Tor, adentro de una jaula de Faraday, ahí usas Bitcoin. Está bien, bueno, está muy bueno y ese es como el caso más extremo. Pero también si usas Lightning Network con el nodo de otro, con la billetera de otro, con la IP de otro y tal vez dejando de lado un poco los temas de privacidad, que para todo esto Lightning Network tiene bastante, también es una forma indirecta de usar Bitcoin. Y si usas Cashew, una tercera capa, también es una forma indirecta de usar Bitcoin. Si recibís SAPs y los dejas ahí como SAPs en Nostr, también estás usando Bitcoin. Entonces, eventualmente, y esta tesis también lo predijo Saifedean Ammous en su primer libro hace mucho tiempo, que es que Bitcoin va a servir como reserva de valor, como una moneda para la capa 1, ¿no? Para fijar transacciones, hacer consolidaciones de transacciones, pero que todas las transacciones humanas, la mayoría de las transacciones, todo va a ir en otras capas, que hoy en día sería Lightning Network, Cashew o lo que quieras. Hay sidechains también que juegan con eso. Y tokenización con Bitcoin, respaldado en Bitcoin. Y tiene sentido, porque así es como se usa el dinero. No tiene sentido andar escribiendo cada pago en el registro, en una base de datos, que es la base de datos más importante de la humanidad y con mayor resguardo, y con una teoría de juegos que hace que se proteja, por lo menos como está la cuestión actual, y pareciera que por teoría de juegos va a seguir así,
una base de datos que va a hacer que se proteja el resto de la historia humana, por lo menos hasta que trascendamos algo mejor que Bitcoin hacia una economía postmonetaria. Pero mientras tanto estamos protegiendo esa transacción. Entonces realmente para pagarte una cena no tiene sentido andar inscribiendo en esa base. Entonces usas otros medios. Lo que sí tiene sentido es no inflar la moneda. Eso tiene mucho sentido. Porque cuando uno infla la moneda se empieza a falsear la realidad. Y cuando uno se aleja de la realidad y se falsea, se aleja de la naturaleza y se distorsiona las cuestiones y se produce, daño, se produce alejamiento de la virtud, básicamente. Entonces es muy importante que estas otras capas estén ancladas en Bitcoin de forma más o menos directa y con todas las tecnologías que se están experimentando, pero es muy importante que no se inventen otros tokens, que no se invente nada que sea inflacionario ni reserva fraccionaria. Y cuando utilizas reserva fraccionaria, como puede ser, por ejemplo, cuando utilizas Cashu emitido por alguien que tal vez lo guarde en reserva fraccionaria, y bueno, con los cuidados del caso, sabiendo que es reserva fraccionaria, sabiendo que sirve hasta ahí para eso y con la confianza que amerite ahí. Excelente, sí. Bueno, acá nombraste algo que yo lo iba a preguntar más adelante, porque es algo con lo que yo también filosofeo, ¿no? Que es el mundo postmonetario, ¿no? Yo creo que Bitcoin es un puente, no es... el Bitcoin usado como moneda es la primera aplicación que tiene Bitcoin. Bitcoin como moneda es un puente entre un mundo de escasez y control hoy hacia un mundo de abundancia y anarquía y libertad en el futuro cuando la humanidad evoluciona. ¿Cómo vos ves ese mundo postmonetario y qué imaginás el uso que va a tener Bitcoin en ese mundo postmonetario? Sí, no, la verdad no es un tema que haya pensado mucho, pero hay un autor que me encanta, que se llama Paul Rosenberg, es criptoanarquista, no es particularmente bitcoiner, pero es criptoanarquista. Y él escribió unas novelas que es lo único que he leído sobre el tema, que me parece bastante interesante porque básicamente él plantea un mundo parte del mundo como el nuestro, hace como un experimento como Rand, ¿no? Que parte de la realidad y luego la va avanzando hacia el futuro con su ideología. Entonces, a medida que avanza, la humanidad se divide en dos, y es el punto más interesante. Un fork de la humanidad. Por un lado, los globalistas y el fiat, con todo el control, sus CBDCs y ingeniería social centralizada, puesta en la cabeza de 4 o 5 familias, 4 o 5 grupos que manejan todo. Y por otro lado, la gente libre, los anarquistas que van y hacen lo suyo, en una sociedad paralela. De aquel lado están las criptomonedas y está Bitcoin. Pero claro, tienen cada vez menos importancia, porque la gente primero empieza con permuta, porque fíjate, además, si estás en un escenario medio apocalíptico, la verdad que Bitcoin es lo que menos necesitas. Necesitas aire, agua, techo, comida. Siempre vas con la pirámide de Maslow de abajo hacia arriba. Y entonces en ese escenario la gente empieza a permutar, y entre las cosas que utiliza para permutar está Bitcoin. También está Bitcoin, sobre todo a medida que la sociedad se organiza y ya puede salir de las necesidades básicas. Pero a medida que va avanzando, los intereses van coincidiendo y no es tanto la necesidad de acumular dinero, sino que los Bitcoin acumulados son como una señal para inyectar fuerza, inyectar energía financiera todavía en ciertos proyectos, pero que de todas formas los proyectos tienen que ser voluntarios, tienen que ser aceptados por la gente. No es como ahora que el fiat te mueve todo y te hace, por ejemplo, hasta cosas terribles como guerras y genocidios, que solo pueden mantenerse debido a toda esa fuerza económica artificial creada atrás, sino que es un avance más gradual hacia relaciones consentidas, donde la gente hace lo que hace porque quiere, no porque necesite la cuestión económica, no porque necesite cobrar un dinero para luego ir a comer porque si no se muere, sino que avanza más para ese lado. Y Bitcoin, como decías vos, ¿no? Es como un intermediario donde permite ese tipo de cosas. Y por ejemplo, las novelas de Paul Rosenberg, la gente avanza hasta crear sus propias estaciones espaciales y lograr empezar a retomar la exploración espacial, y eso financiado con criptomonedas y con Bitcoin, porque hay gente que ya lo había acumulado y que dice, bueno, ahora, y eso es lo otro que yo veo, eso sí que veo, pienso que es fantástico la adopción de Bitcoin, porque fíjate, primero lo adoptan los más cypherpunks por el grupo, y después lo siguieron adoptando los más libertarios, anarquistas y nerds en general, sobre todo nerds, más allá de la ideología. Y esa gente la que consiguió Bitcoin de forma muy, muy barata. Y esa gente, tal vez muchos de esos hayan guardado durante 16 años Bitcoin y ya tienen muchísima riqueza y van a tener mucha más en el futuro. Y esa gente no quiere financiar guerras en general. Esa gente no quiere financiar la coerción y el control humano
como quieren hacer los amos y señores del mundo actual fiat. Entonces, con todo ese capital, con toda esa fuerza, para mí ya estamos viendo, bueno, sobre todo con los fondos que se arman hoy en día, estos fondos bitcoiners que financian hoy en día más que nada desarrollo informático de open source, pero estos fondos se van a seguir haciendo, van a seguir apareciendo con gente que financie cosas buenas, cosas virtuosas, cosas que sirvan a la humanidad. ¿Por qué? Porque son simplemente buenas personas que resulta que obtuvieron muchísima riqueza por invertir en una tecnología y lo obtuvieron de esa forma, y no como se obtiene la mayoría de la riqueza fiat hoy en día, que es todo lo contrario, es mediante el capitalismo prebendario, mediante sumarse al Estado y coercionar gente a aprovechar los beneficios de la violencia estatal. Entonces, ahí sí realmente creo que ya estamos viendo cómo los intereses económicos van a ir para otro lado, cómo la gente va a dejar de trabajar por fiat y va a empezar a trabajar por satoshis, pero va a trabajar por fines mucho mejores que por los que se le pagaría la misma cantidad de fiat. Sí, bueno, a ver, justo ahí estaba googleando, no lo conozco a Paul Rosenberg, pero a ver, ¿por qué? Porque mi idea es, yo creo que va a llegar un punto donde la humanidad se va a forquear, donde va a haber, qué es lo que va a pasar en breve, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo hoy en día de el oro, los metales preciosos yéndose a las nubes, lo que está pasando con Bitcoin, con el precio, cuando no hay factores que hagan que el precio tenga que caer en fiat, es porque para mí hay algo más grande que está pasando detrás. Es simplemente lo que estamos viendo cuando los modelos no cuadran, es porque hay algo que no está, hay algo muy grande que está pasando atrás, y creo que la solución, algunos estados la van a encontrar por medio de las CBDCs directas, controladas por ellos, otros por medio de CBDCs más, no digo libres, ¿no? Pero controladas por empresas, donde te va a dar una pseudo libertad, y ahí es donde los bitcoiners vamos a venir a empezar a nuestro mundo de Bitcoin. Y yo lo que digo siempre, que lo dije en los vivos que hago los domingos, que son más filosóficos, es, yo creo en un mundo, el postmonetarismo va a hacer que Bitcoin sea, como lo acabas de decir vos hace un rato, esa gran base de datos de la humanidad donde guardemos todo. Donde creo que Bitcoin va a ser como, no sé si viste Avatar, pero viste que se conectaban a esa red donde estaba toda la sabiduría. La sabiduría, la verdad. Era on demand, ¿no? Y se iban, se conectaban y ya sabían lo que tenían que hacer y lo hablaban. Pero bueno, lo voy a leer a este muchacho Rosenberg. Y hablando de anarquismo, ¿cuáles son los autores anarquistas en los que vos te apoyás? El que más me influenció fue Hans Hermann Hoppe. Lo recomiendo muchísimo, sobre todo para el que va a arrancar, recomiendo Democracia, el Dios fallido. Es una píldora negra para salirse directamente de la democracia y del estatismo. Ideal para libertarios, sobre todo para los que creen en el Estado mínimo. Hans Hermann Hoppe es buenísimo. Y después sí, tengo que recomendar un libro. Este es otro autor que tiene un montón de contenido, pero recomiendo solo un libro de él porque es lo mejor, es lo más condensado. Larken Rose es americano y escribió La superstición más peligrosa, The Most Dangerous Superstition. Impecable, excelente. O sea, no podés leer ese libro y ser la misma persona, tener la misma visión sobre la organización social y sobre cómo debemos manejarnos entre nosotros. Con esos dos ya es suficiente, pero después, bueno, tenemos de todo. Tenemos los bitcoiners también, como Eric Kayson, es buenísimo. Y después, no sé, Knut Svalholm, que te enseña de praxeología, también es impecable. Giacomo Zucco es fantástico. Saifedean Ammous. Después tenés todos los bitcoiners actuales que están buenísimos. Bueno, Gigi como filósofo un poco más amplio, no tan de la parte política, pero también. Pero eso te diría, sí. Sí, yo con Nut hablé, lo tuve en el podcast. Lamentablemente ese canal de YouTube murió, lo tendría que subir a Rumble. Y bueno, con Giacomo también. No hablé tanto de Bitcoin porque justo le di una mano promocionándole no sé si viste lo que hicieron ellos, el Cybertank. Sí, vi ese Cypher como Shark, ahí lo tengo que ver todavía, claro, no sé si salió hacia el primero. No sé si salió, pero bueno, fue en Lugano, hicieron ese pitch competition y ahora sale en YouTube y le di una mano con promocionárselo en mi canal y demás.
y por suerte fui a Lugano como prensa. Así que, Buenísimo. pero sí, Nut es muy grosso. Y vos, Gigi, todavía no leí nada. Safedin es más no sé si está tan anarquista Safedin. ¿Vos qué opinás? No, en ese sentido, él no se reconoce tan anarquista, pero él es anarquista. Si lo ves, te das cuenta. Es más entre líneas, si querés. Pero es fantástico igual porque te dice, bueno, si vamos a tener un gobierno, por lo menos tengamos monarquía. Y te defiende la monarquía como sistema superior a la democracia totalmente. Y ahí ya tenemos como mucho para trabajar, mucho en común. Ahí ya está todo por hacerse en ese sentido. Así que Sí, a full. no es necesario, ¿entendés? No es necesario llegar al anarquismo utópico para mejorar las cosas tampoco. Yo creo que el anarquismo utópico se va a alcanzar en algún momento. Se va a alcanzar Es que ya está. a medida que... ¿Ya está? Fíjate, ya está. Mirá, está en todo, primero que todo. Toda interacción humana consentida es anarquista. Fíjate, de todas las interacciones que vos tenés, ¿cuántas son consentidas y cuántas no? La mayoría de las interacciones que uno tiene, todo el tiempo, son anarquistas. Solamente hay coerción, violencia, y se empiezan a forzar cuando se meten estos terceros que se inventan una pseudo legitimidad y te dicen, no, bueno, los contratos tienen que ser de cierta forma, los precios tienen que ser de cierta forma, si usted le vende a tal, tiene que pagar ciertos impuestos, si usted camina por acá, que es mi propiedad y soy el Estado, tiene que hacerlo de esta forma, si usted respira, tiene que ponerse un barbijo y respirar de la forma que yo le digo. Pero cuando se meten esos terceros, ahí se sale de la anarquía y se sale del consentimiento humano. El resto del tiempo, todos los seres humanos, salvo los psicópatas, básicamente están todo el tiempo relacionándose de forma consentida. Y eso es anarquismo. Cuando uno compra un tomate en la verdulería y le paga lo que el verdulero quiere, es anarquía. Después, si el verdulero respeta la forma de crear tomates y paga impuestos, ya es tema de él. Pero cuando uno compra una cosa, ya es anarquía. Y con Bitcoin tenemos un dinero que sacó totalmente de estos terceros, le sacó la fuerza a estos terceros. Entonces ya tenemos un dinero y una base de datos, y que sirve para mucho más, además de dinero y base de datos, en común. Entonces ya tenemos el consentimiento y encima tenemos esta herramienta más la criptografía, que en el mundo físico funciona, pero claro, vienen y te pegan. Pero en el mundo digital funciona y nadie te pega. Entonces no hay límite para la creación de valor y la libertad. Y en el mundo digital ya lo ganamos. Ya tenemos toda la libertad máxima en el mundo digital. Se sigue haciendo software y demás, pero para mí es como ya redundante, es mejoras de cosmética. Y ahora en el mundo físico te siguen pegando. Ok, sí, pero podemos hacer teorías de juego para que sea cada vez más caro pegarle a la gente en el mundo físico. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque le sacamos el dinero. Como dice Hayek, una forma astuta de sacarle el dinero. Entonces, como ya le sacamos el dinero, cada vez que financien a un bruto con un palo para pegarle a la gente, les va a costar. Antes de Bitcoin no les costaba. Entonces no había salida. Y ahora hay una salida. Hay que hacer que les cueste cada vez más pegarle a la gente en el mundo físico. Hay que hacer que les cueste cada vez más aplastar los jardines que uno crea en el mundo físico. Y podemos hacerlo sobre todo porque tenemos el mundo digital. Y podemos crear valor en el mundo físico con metodologías para trasladarlo, si fuera necesario, lo más rápido posible al mundo digital. En el mundo digital está totalmente protegido. No hay forma de evitar que te lo pisen, que te lo destrocen, ni que eviten que lo traspases. Y luego de traspasarlo en el mundo digital, puedes volver a salir en el mundo físico, reconvirtiendo ese valor en bienes físicos que son tan necesarios y que para mí es tan importante que empecemos a desarrollar en el mundo Bitcoiner, en una economía paralela, porque es muy lindo hacer todo en el mundo digital, pero la pirámide de Maslow no se puede cambiar. Necesitamos aire, techo, comida y agua. Exacto, sí, yo siempre nombro la pirámide de Maslow como Es eso, básico. ¿no? Si vos no tenés las cosas básicas satisfechas, no vas a poder pensar en ir al siguiente nivel o al siguiente o al siguiente o al de arriba. A ver, yo puedo ser un gran programador de software, pero si no tengo para comer, primero me tengo que enfocar en cómo comer, no en cómo hacer software, básicamente. Y te hago una pregunta. ¿Cómo? Claramente concuerdo 100% en todo lo que vos decís, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que Bitcoin sea adoptado por la mayor cantidad de gente? Nah, es irrelevante. Es irrelevante. No importa. No, la adopción es innecesaria. Más adopción es innecesaria. La cantidad de bitcoiners que hay es la que tiene que haber en todo momento. Ojalá hubiera más gente porque entonces habría más economía, más servicios, más productos. Mientras más crece el mercado, mejor mercado. Pero no importa, porque el mercado arregla todo. Si vos tenés un mercado que, por ejemplo, no sé, uno consume comida, ¿no? Y a mí hoy en día, por ejemplo, en donde vivo, me es difícil encontrar gente que venda comida. Pero conozco bitcoiners, por ejemplo, en la zona de Michigan, hay mucha comunidad de grassroots, hacen lago Satoshi una vez por año.
ahí hay muchos bitcoiners que son granjeros y producen comida. Entonces, entre ellos se pueden vender comida. Fantástico. Entonces ya tienen resuelto, por ejemplo, el problema de la comida. Comida por satoshis. ¿Ok? Más permutas. Unos producen café, otros producen conejos, plantas, huevos, etc. Entonces ahí lo resolves, ¿sí? Cambias satoshis por comida. Fantástico, lo tenés resuelto. Eso es lo mejor que podés lograr. Hacer una economía donde sea satoshis por los bienes que directamente necesitas. Ahora, lo mejor sería tener eso. Ahora, si no se tiene, no importa. Para eso están el P2P, para eso están los arbolitos, le decimos en Argentina. Se cambian los satoshis por fiat y vas al mundo fiat e importás. Entonces, esa es una importación. Importás comida del mundo fiat al mundo bitcoiner. ¿Es lo ideal? No. ¿Pero funciona? Sí, y funciona perfecto. ¿Sí? Y además escala. Porque mientras el mundo fiat, siga produciendo bienes que a nosotros nos pueden servir, nosotros se los vamos a pagar. Y mejor aún si se los pagamos con su propia moneda. Porque primero la cambiamos y se los pagamos con la moneda. Entonces, no hace falta más. No hace falta más adopción. Para mí no tiene sentido empujar la adopción de Bitcoin directamente. Mientras más haya, mejor porque amplias el mercado, pero si no lo amplias, a lo sumo es un poco más caro, ¿no? Por ejemplo, las cosas en Bitcoin tiene sentido que sean más caras, porque son mejores, son producidas, ya en principio, si son producidas por un Bitcoiner y son producidas fuera del compliance, es decir, fuera de las regulaciones estatales, cuando uno produce un producto puede decidir, cualquier producto, estamos hablando de comida, narcóticos, armas o un techo de una casa, edificios, por ejemplo, es tremendo. Ves edificios, el otro día veía unos departamentos y estaba el vendedor y me decía, bueno, esto es así, y era una cosa horrible como estaba, pero porque el Estado me dijo que tenía que ser así. Esto otro es así, espantoso, porque el Estado me dice que es así. Todo en compliance, porque ellos necesitan hacer el producto fiat para venderlo al mundo fiat. Entonces, cuando uno produce en compliance, produce conforme reglas gubernamentales. Esas reglas hacen que los productos sean inferiores. Punto. Siempre son inferiores, porque en vez de decidir el mercado o el usuario cómo quiere el producto, lo decide un burócrata, que no lo va a consumir. Entonces, va a ser siempre inferior. En cambio, cuando uno consume un producto anarquista, y especialmente Bitcoiner, va a ser un producto fuera del compliance. Es decir, un producto que el Bitcoiner hace conforme su entendimiento de lo que es mejor producto. Por ejemplo, hay Bitcoiners que veo que hacen carne y hacen ganadería regenerativa. Porque entienden que es mucho mejor hacer ganadería regenerativa que comprar maíz hecho por Monsanto para dárselo de comer a las vacas. Y entienden que eso termina siendo un mejor producto. Claro, eso hay que pagarlo. Eso es bastante más caro, medido en la moneda que sea, eso hay que pagarlo. Pero así es como el mercado se arregla, porque cuando el mercado va viendo que la ganadería regenerativa de Bitcoiners para Bitcoiners efectivamente es negocio, ¿qué va a venir? Va a venir un segundo y yo también puedo poner vacas y vendérselo a los Bitcoiners. No es tan difícil. Mirá qué bueno está esto de Bitcoin. Y capaz que alguien que ya tenía vacas se vuelve Bitcoiner o alguien que tenía Bitcoiners se vuelve ganadero. Y el mercado se va arreglando. Pero siempre es cuestión de precio y que pase el tiempo. Entonces, a medida que el tiempo avance, vamos consiguiendo cada vez más productos en este mercado paralelo. Sin importar el nivel de adopción. Obviamente, mientras más gente lo adopte, mejor. Pero ¿sabés qué pasa? Es complicado. Hay que hacer mucho esfuerzo, hay que dejar atrás, básicamente hay que renacer. Hay que renacer, hay que dejar de atrás todo lo que uno aprendió, tomarse la píldora naranja, olvidarse todo lo que la sociedad fiat te enseñó y arrancar de nuevo. Y eso no es para todos, eso es para poca gente. No, sí, eso pone la firma que no es para todos. O sea, tomarse la píldora naranja y reaprender todo lo que uno aprendió en el mundo fiat es complejo es complejo, costoso y lleva un grado de uncomfortable, no me sale la palabra en español, de pain, de dolor, como por ejemplo cuando pasan estas cosas, ¿no? La gente que dice, bueno, vamos a comprar Bitcoin, compra Bitcoin a 100K y de repente hoy está a 75, ¿y qué hace? ¿Y cómo empieza? ¿Qué se plantea? Y la Germu le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué vendiste el auto y compraste Bitcoin y ahora tenés menos? Es un viaje complicado, aparte de que yo creo que toda la gente habla de libertad, quiere ser libre, pero no quiere pagar el precio por la libertad. La libertad no es gratis, es muy costosa. Y no quieren pagar el precio por la libertad. Sí. Sí, así es. Yo un ejemplo que pongo siempre, porque a mí uno de los temas que me interesa, bueno, es el espacio físico, no es Bitcoin en el espacio físico. Entonces, dentro de eso, además de la creación de comida, techo y abrigo, está el tema de la seguridad. Entonces, yo siempre le pregunto a los Bitcoiners, bueno, ¿cuánto gastas en seguridad? En general, todo
por lo menos en el público que yo me rodeo, ¿no? Gente de clase media y demás, incluso algunos de clase alta, si querés, no gastan en seguridad. O sea, te digo, bueno, entonces tu seguridad, ¿quién te la da? El Estado. O sea, estás pagando impuestos para que el Estado te dé seguridad. Y si otro gasta el dinero de otro, porque el Estado es eso en última instancia, cobra impuestos de otros y la gasta en la seguridad en la forma que él quiere, no te va a dar un buen servicio nunca. Y no tenés tu propio servicio. Entonces no tenés seguridad propia, no tenés libertad de ningún tipo. Si vos dependés de los servicios estatales para la seguridad física, si no tenés tu propia defensa, en la medida que sea, en lo que quieras, en lo que te dé la capacidad, conforme tu esquema de defensa, es como con Bitcoin. Si no tenés tus propias claves privadas, no tenés Bitcoin. Bueno, si no tenés tu propia defensa, ¿hasta qué punto sos libre? Si puede venir cualquiera con un palo así nomás y entrar en tu casa, ¿hasta qué punto sos libre? Entonces, y si uno le habla de invertir en seguridad, no quieren, porque claro, todo Bitcoiner siempre va a ser agarrado porque quiere resguardar Satoshi porque después valen más y puedes comprar más cosas. Pero bueno, ahí hay que buscar ese equilibrio y eventualmente, a ver, creo que todos los Bitcoiners estamos de acuerdo en que el fiat es malo. Vimos que el fiat no funciona. O sea, ¿qué nos define como Bitcoiner? Que nos dimos cuenta que el fiat no funciona, por lo menos como dinero. Después habrá muchos que son estatistas y demás, perfecto, y son Bitcoiners y estatistas, perfecto, ya ellos. Pero todo Bitcoiner se dio cuenta, incluso el estatista, que el dinero fiat no funciona. Entonces yo les pregunto, el dinero fiat, el dinero del Estado no funciona, pero que el resto del Estado funciona. La electricidad funciona, acá por ejemplo no funciona muy bien, estoy en una ciudad capital. La seguridad funciona, la distribución de los productos funciona, las aduanas funcionan, las aerolíneas. ¿Por qué ahora viajar en avión, los viajes llevan más tiempo que hace 50 años? En 1970 se viajaba más rápido en avión que se viaja ahora. O sea, claramente no funciona la aviación fiat. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo un Bitcoiner puede darse cuenta que el dinero fiat no funciona? Pero se cree que todo el resto funciona. Entonces, ahí ese es otro estereotipo también. El Bitcoiner que va hasta ahí y después dice, no, bueno, me tapo los ojos. No. El resto del Estado sí me sirve. Que me cuide la policía, que me rija el código civil. Llamemos al abogado y a los jueces. No, señores, eso no funciona tampoco. Lo que pasa es que, claro, hay gente que no lo quiere ver. Pero se sale. Podemos hacer nuestros sistemas paralelos, ya lo estamos haciendo, y listo. Nada más. La salida es esa. Sistemas paralelos. Todo lo que no sea en compliance. Todo lo que esté por fuera de la legalidad. Todo lo que el Estado no haya regulado, que tiene que ser de esa forma, y luego se siga de esa forma. Es decir, libertad. Como lo que reconocen la mayoría de las constituciones. Todo lo que no está prohibido, está permitido. ¿Sí? Luego dejar de lado, básicamente ignorar lo más posible todo lo que está prohibido y listo, y regirse por el derecho natural, sin dañar a las personas, por supuesto, siguiendo la ética, la organización del derecho natural, nada más, como se manejó siempre la sociedad, sin Estado, porque el 99% de la historia humana no tuvimos Estados, no tuvimos una organización así centralizada, coercitiva, que dictaba las regulaciones. Y se vuelve a eso, y en el mundo digital ya lo vimos, lo estamos viendo todo el tiempo, no pueden parar nada, y lo que hacen es tratar de perseguir a las personas físicas y castigar físicamente por lo que pasa en el mundo digital, lo cual es totalmente sin sentido, porque realmente en el mundo digital realmente no podés saber qué hay atrás, sobre todo ahora ya que tenemos las IAs, ni hablar, pero bueno, nadie sabe quién es Satoshi, entonces si quieren meter preso a alguien diciendo que es Satoshi, estaría mal, ¿entendés? Porque estarían metiendo preso a alguien que realmente no se puede saber si es Satoshi o no es Satoshi. Y así lo mismo con todo. Meten preso a Ross Ulbricht, lo metieron 10 años adentro porque hicieron toda la relación. Sí, pero esa relación, está bien, la hicieron y después, bueno, resulta que sí que era Ross. Pero podrías no hacerla y listo. Podrías dejar que el mundo digital evolucione como mundo digital y el mundo físico como mundo físico. Si alguien va y le pega a otra persona en el mundo físico, pues habrá que hacer algo físicamente. Pero si alguien va y en el mundo digital hace un mercado, pues hace algo en el mundo digital si ese mercado te molesta. Pero atacalo, defendelo, organizalo digitalmente. Y en el mundo físico lo mismo, pero del mundo físico. Entonces evitaríamos esta locura que tenemos ahora. Gente que en el mundo físico es totalmente pacífica, como pueden ser todos los desarrolladores de software de privacidad, como Samurai Wallet y demás, que va presa. Presa, físicamente. Cuando físicamente no hicieron nada. Y mientras tanto tenemos gente que físicamente comete delitos, como los pedófilos que manejan las redes de poder y luego no van presos, porque tienen poder solamente. Entonces, son cosas diferentes. Son dos mundos. Exacto. Bueno, hablando de esto que nombraste al final, ¿qué opinas de todo esto que se está corriendo ahora en estos últimos días de
Epstein, con los desarrolladores, vos decís que ¿puede haber algo de cierto detrás de eso? ¿O que es todo una mentira? Porque, a ver, ya tengo el Twitter infestado de chabones que me dicen Bitcoin, Epido, Coin, no sé qué corno. Me meto en sus tweets y son gente de XRP, Bitcoin Cash y de todas esas basuras. ¿Vos creés que esto puede haber algo de cierto o agarraron estos tipos y otro punto más de su narrativa? Claro. No estoy siguiendo mucho el tema, pero por lo que vi del tema, se me disparó estos pensamientos. Mirá, todo lo que se publique, básicamente tenés que ver si está firmado o no. Entonces, ¿quién firma lo que publica? El otro día yo leía en uno de los grupos de Bitcoin, sí, están los mails de Epstein. Está bien, ¿y cómo sabés que son los mails de Epstein? ¿Que Epstein lo firmó? No, si está muerto o lo que sea. Entonces, ni siquiera sabés, o sea, ya a partir de ahí ni siquiera tenemos por qué creer si son así. Y la picardía es que ya, desde que existe el PGP de Phil Zimmermann, ya tenemos posibilidad de, en el mundo digital, publicar cosas con firma y que se pueda corroborar esa firma. Entonces, mi punto es el siguiente. Todo lo que aparece online, tenés que desconfiarle. Y solamente confiar en la firma. Entonces, si yo sé tu firma y vos decís algo, bueno, miro tu firma, te conozco, sos de Bitcoin Libertarian, listo, te creo. Entonces vos decís, no, yo vi esto, yo vi que pasó esto y lo publicás. Y por ejemplo, lo publicás en Nostr, que en Nostr ya tiene el sistema de firma con clave privada. Entonces, si vos lo publicás en tu Nostr, yo siempre te sigo, sos vos, y vos decís, yo vi esto en el mundo físico, yo te creo porque tenés tu firma. Ahora, todo lo demás que publiquen, no tenés por qué creer nada. Entonces yo parto más atrás de la cuestión ideológica de esto, sino de, ¿realmente los mails estos son verdaderos? ¿O es más humo? ¿O puede ser mitad humo, mitad verdad? Que son mala gente los que están arriba, son malas personas, eso está claro porque lo vemos en la faz pública, lo vemos cuando actúan públicamente. Ahora, qué sé yo, si Bill Gates escribió un mail o si fue una isla o no, la verdad es que yo no estoy en esa movida, no me interesa, no afecta mi mundo, allá ellos. Y lo que sí digo que es una buena oportunidad para ver esto, ¿no? Para ver quién publica las cosas, quién firma las cosas, y después hacer cargo a esa gente. Porque cuando, por ejemplo, Wikileaks publica cosas, bueno, voy a decir, es Wikileaks, a ver quién lo firma, de dónde se publicó, y lo va siguiendo. Y si no, todo el resto, yo no le presto atención, entonces no tengo opinión en ese tema. Sí, claramente, eso estoy de acuerdo con vos, de que claro, yo puedo poner un mail, cualquier cosa que vi, que no sé, y puede ser cualquiera, pero como decís vos, sabemos que la gente de arriba hace atrocidades sin necesidad. A ver, sabemos que Bill Gates es una basura humana, sin necesidad de que lo diga en ningún mail y que me hayan dicho que fue a tal isla a hacer lo que tenía que hacer. Sí, ¿no? claro. Sí, ya lo sabemos, o sea, no es. Y hablando de esto, te fuiste de Twitter, te migraste para Nostr. ¿Por qué? Sí, qué buena decisión. Bueno, básicamente cada vez que utilizaba una red, desde Facebook, no sé, Instagram, Twitter, todo, yo notaba que había un problema, pero no sabía cuál era, y después de usar Nostr, claro, ahí me di cuenta, Fiat Huff, el creador de Nostr, lo resolvió. Y básicamente cuando uno publica en una red que está fuera de su control, lo que está haciendo es alimentar el jardín digital de un dueño de esa red. Ahora en Twitter, por ejemplo, todo lo que sale por Twitter le está dando de comer a Elon Musk. Y le está dando de comer como él quiera. ¿Por qué? Porque uno puede hacer el contenido que quiera. Por ejemplo, decir lo que uno quiera, totalmente libre, lo que sea, y tal vez queda incluso, tal vez Twitter o la red que sea no lo censura. Pero ¿qué pasa? Entre ese contenido y los usuarios hay un algoritmo. Entonces, siempre el dueño de la red, como es dueño, está bien que lo haga, va a utilizar el algoritmo para sus fines. Entonces, en una red pueden dejar subir que digan A, B, C, D, E, pero si él quiere que el mundo piense F, programa el algoritmo para que todo sea F, para que todos los argumentos sean para F y va a llevar a toda la gente para ese lado. Y la mayoría de la gente no se toma el trabajo de pensar, no se toma el trabajo de llegar a sus propias conclusiones, simplemente siguen lo que las redes le dicen, lo que es el mainstream. Lo que antes eran los canales de televisión, que había 4 o 5, ahora son las redes sociales, que son 4 o 5. Todas en compliance. Claro, con diferentes compliance. Las redes rusas tienen que hacer lo que dice Putin, las chinas lo que dice el chino, y las redes de Occidente lo que dice ahora, no sé, Trump más o menos. Y después si se pelean, bueno, a veces dicen cosas diferentes y se pone interesante. Pero siempre van a estar controladas. Entonces, ese problema es insalvable, porque si uno crea contenido, así sea el mínimo contenido, que sea una imagen que haces con ella, un meme chiquito, lo que sea, le estás dando de comer a alguien que va a usar ese contenido en contra tuya. ¿Por qué en contra tuya? Y porque no hay una red manejada por un bitcoiner copado.
El último fue Jack Dorsey, que justamente se la agitamos. Yo creo que fue porque tantos bitcoiners se la agitamos diciendo, mira Jack, te estás mandando una cagada atrás de otra porque estás censurando, estás yendo en contra de Bitcoin, estás yendo en contra de la libertad, vos serás copado, pero estás haciendo que Twitter haga lo que tiene que hacer toda red mainstream. Fíjate que estás mal. ¿Y qué hizo Jack? Se fue y se fue a una red independiente. Y fue y puso un montón de plata encima para desarrollar Nostr. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos Nostr, donde vos podés subir el contenido, pero es tuyo. En realidad hoy en día es de los clientes que uses y donde lo publiques ahí. Pero porque te dan una mano de subir el contenido. Ahora, después, por 2 satoshis o por tener tu propia computadora, podés tener tu propio contenido. Ya sería un pasito más. Pero mientras tanto funciona igual que Bitcoin, es decir, es usar como el nodo de otro. Hoy en día estamos en Nostr, la mayoría por lo menos usamos el nodo de otro. Pero es un sistema, una teoría de juegos que funciona. Porque si cualquiera de estos te baja, otro lo va a mantener. Si alguno de los clientes que también brindan nodos te lo baja, otro lo va a mantener. Y cuando un cliente te empiece a bajar cosas, ya la gente va a empezar a tener más cuidado de ese cliente. Y así además se pueden crear clientes y servidores con diferentes contenidos. Por ejemplo, puede haber clientes y servidores que sean de contenido exclusivamente halal, aceptado por los islámicos, y otros que sean exclusivamente católicos. Y nunca se van a cruzar y no hay contradicciones y no hay necesidad de censura y no hay necesidad de algoritmo y no hay necesidad de manipulación en ese sentido. Entonces, la experiencia de utilización de una red como Nostr me llevó a ver el enorme valor que tiene con respecto al otro. Utilizar las redes mainstream es como el fiat, no es tuyo. Es como cuando usás dinero fiat, que lo tenés en el bolsillo y te pierde valor todo el tiempo. O lo tenés en digital y cada vez que vas a mandar dinero en digital no sabés si va a salir. Porque te pueden decir, usted no cumplió con algo y el dinero quedó ahí. Y eso es con la red. Vos publicás algo y no sabés si le va a llegar a otro, si lo van a publicar, si alguien que te sigue lo puede leer. Porque en las redes mainstream, cuando alguien te sigue, no es que te lee. Es que hay un algoritmo de por medio que luego decide cuánto te lee. Y en Nostr esto se arregla. Claro, no, y aparte ahora cambió, porque en el pasado las redes, vos veías a quienes vos seguías, ¿no? De repente, vos tenías en YouTube la gente que vos seguías, vos tenías en Twitter la gente que vos seguías, y ponele, el 90% del contenido era de esa gente, y después aparecía el que retuiteaba o el que se hacía viral, que podías ver a alguien que no. Pero hoy es totalmente random, no depende. Yo pongo el ejemplo de YouTube. Yo tenía 5 seguidores cuando arranqué el canal, tuve un video con Maslatón y ese video tuvo 5.500 views. O sea, un canal de 5 seguidores. Mientras que ahora tengo mucho más y los videos promedian, hay algunos de 500, pero 200, 300, por ahí. Cómo la red empuja, o por ejemplo, algo que estaba viendo el otro día, hay un video que no tenía. O sea, yo cuando ves YouTube decís, sí, para que el algoritmo te lo empuje, tiene que tener un buen click-to-rate, la miniatura, una buena retención el video y 3 o 4 parámetros más, que es así. Pero YouTube le da tráfico a un video de mi canal que no cumplía con ninguno de esos. Tenía un CTR de porquería, tenía una retención de porquería y de repente tenía como 20.000 impresiones. Digo, la puta, ¿por qué no me promocionaste el que tenía todos los que iba a tener más views y más seguidores? Porque por algo, por alguna palabra o por algún tópico, capaz que era un tema que estaba caliente y YouTube lo promocionó. Entonces, hoy por hoy ya no funciona de esa manera y en Nostr sí funciona de esa manera. Y desde que estás en Nostr, no estás, como es, contaminado por toda la social media. Sí, pero no es solo contaminación, sino el deber ético de no darle de comer. A mí me comparten a veces, me siguen compartiendo porque la gente lo sigue usando todavía X. Me comparten X, entro, lo miro, porque no lo puso en Nostr, y salgo. Y a propósito, a veces me gusta, pero ni siquiera le doy me gusta, porque no tiene sentido. No tiene sentido, es como fiat. Es darle de comer al fiat. Es como pagar impuestos, ¿no? Tenés que evitarlo. O sea, no le debes comer al sistema. No le debes comer. Exacto. Tenés que salirte. ¿Y qué decís que le falta a Nostr para escalar? ¿O tenés la misma idea de Bitcoin? No, ya Nostr está perfecto como está. Ya está perfecto, sí. Ya está perfecto. Porque además el mercado soluciona todo. Está bueno los clientes de Nostr. Hay algunos que son más mainstream. Al otro día hicieron una app que era para chupar todo el contenido de las redes mainstream y repostearlo en Nostr. Eso para mucha gente es esencial.
¿Entendés? Necesitaban eso. Bueno, el otro ya lo hicieron. Y al ser abiertos se van a seguir desarrollando ese tipo de cuestiones. Y lo mismo con los algoritmos. Como hoy en día, en general, en Nostr es como te suscribís, seguís a alguien y después te aparece eso y no te aparecen otras cosas. ¿Está bien? Pero podríamos tener nuestros propios algoritmos también, donde te aparezcan como vos quieras y de la forma que vos quieras, y tendencias, todo. Y es todo programable, está todo ya desarrollándose, ya es perfecto como está, no necesita más nada porque el mercado va a resolver todo. Y lo que pueda ir por las mainstream, está bien, es como televisión, si uno quiere ver televisión puede ir y ver, a ver, che, ¿qué pasa en el mundo fiat? Y prendés Instagram o prendés Twitter. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el mundo fiat con la otra ideología? Y prendés la otra red, no sé, de Putin, suponete. Pero nada más, eso es fiat, está armado y ahí están todos los NPCs siguiendo ese algoritmo. Cuando, en cambio, te vas a Nostr y decís, ah, mira, ¿qué dice mi amigo? ¿Qué dice de Bitcoin Libertaria que yo lo conozco y quiero ver qué está posteando? ¿Qué dice aquel otro que conocí en la Bitcoin? Ah, mira, y te llega contenido de gente que dice, wow, qué buen contenido, y que las redes no lo van a subir nunca, nadie le va a dar importancia, es de nicho. ¿Entendés? Y también Nostr en ese sentido es como Bitcoin, es bien para nichos y dentro de nichos. Puedes crear todas comunidades con gustos muy específicos y tener contenido de calidad, como tenemos hoy en día, por ejemplo, de Bitcoin, que para mí los mejores Bitcoiners, el mejor contenido Bitcoiner pasa por ahí, porque justamente no están perdiendo tiempo en darle de comer a otros, sabiendo que mañana te borran todo. Te borran todo, o ni siquiera te lo muestran, o peor aún, utilizan tu contenido para hacer negocios, monetizar a favor de ellos, sin dejarle nada al creador de contenido y seguir con sus fines que son contrarios a Bitcoin. Y todo con un contenido que un Bitcoiner hizo. Entonces, no hay que darles de comer. Es sociedad paralela en todo. Y en lo digital es fácil. En lo digital es muy fácil. ¿Sí? Afuera ya es más difícil porque tenés que tener tu comida, tus cosas, ya tenés que salirte de la ciudad. Por ejemplo, las ciudades son muy centralizadas, todos los servicios son centralizados. En las ciudades es muy fácil ejercer la violencia física y controlar a la gente. Ya cuando te expandís, te vas al campo, empezás a distribuir, ya empieza a ser más complicado. Y bueno, ahí eso es en el mundo físico. Pero en el mundo digital no hay excusa. El que está en Twitter es porque tiene un modelo de negocio que ya vengo con mi modelo de negocio, no me puedo salir, qué sé yo. Y hay de todo, y hay gente copada. La última cuenta que seguí de Twitter era una pareja que tenían hijos que se fueron del mundo, básicamente. Se fueron a su propio bosque con una cabaña sin plomería, con sus hijos, sus cabras, sus vacas, sin electricidad. O sea, tenían unos paneles solares con los que tenían más o menos la notebook y más o menos una conexión con 4G o algo así. Y les daba para eso. Y después no tenían más electricidad que como para ese tipo de cosas. Y tuiteaban todo el tiempo y mostraban cómo crecía su granja y cómo fundaron básicamente una mini civilización propia de ellos con sus hijos y que lograron un objetivo que ellos tenían, que era vivir un año entero sin comprar, sin ir a hacer las compras, solamente con lo que tenían, vivir con lo propio. Y ya vivieron más de un año con lo propio. Y yo le dije, che, miren, está buena esta red, Nostr, qué sé yo. Y me contestó, bueno, pero ya tenemos los seguidores, tenemos el modelo de monetización, listo. O sea, vivían en su mundo físico, pero en el mundo digital ahí. Y bueno, sí. Pero es cuestión de tiempo. Y además son modelos de negocios. Ese es el tema. Hay muchas cosas que se hacen de la forma que se hacen porque mantienen el mismo modelo de monetización. Lo más triste para mí, me da tristeza porque hay gente haciendo contenidos muy copados. Los youtubers que buscan los suscriptores, por ejemplo, y quieren lograr la placa de 100.000 suscriptores, 1 millón de suscriptores, 1.000 millones de suscriptores. Y yo siempre a todos que encuentro les pregunto, ¿qué es un suscriptor? Y la única respuesta es lo que YouTube o la red te dice que es. Porque ellos deciden qué es. No existe, no hay un verdadero suscriptor, no hay una persona física, no sabemos si hay, lo decide el algoritmo. Entonces, ya están trabajando para un algoritmo, nada más, no hay personas físicas detrás. O tal vez haya, pero no sabemos cuántas. Y tienen un modelo de negocio alrededor de eso. Y eso es re triste, porque entonces son esclavos directos de la red mainstream. Cuando podrían estar en Nostr pidiendo plata, porque obviamente el modelo de negocio es otro, es valor por valor, es crear contenido, darlo gratis, el modelo principal, digo, es crear contenido, darlo gratis y pedir. Pedir. Y a medida que gente con más o menos plata tiene, te va dando. Y así como uno te puede dar 1.000 satoshis, $1, otro te puede dar 10.000 satoshis, porque tiene mucha plata. Y otro te puede dar tal vez 100.000 satoshis porque le gustó el contenido, pero es un millonario que está lleno de plata y le gustó el contenido y te lo manda. Es otro modelo diferente. Y productos conexos, ventas de otros productos a través de ahí. Cambia totalmente. Y claro, la gente viene con la inercia de tener que ser esclavo de las redes y bueno, se mantienen hasta ahí, porque su modelo es ahí, pero se puede mutar el modelo, se puede cambiar. Exacto. Y para ir cerrando, ¿cómo ves, cuándo pensás que se va a dar la hiperbitcoinización? ¿En cuánto tiempo?
No, sí, Bitcoin necesita tiempo, pero no sabemos cuánto. No, eso es imposible saber. Lo que sí sabemos que de 2009 se está dando. Es gradual, ya se está dando. Ya se está absorbiendo. Incluso cuando Bitcoin baja de precio, la adopción continúa, porque hay más bloques, hay más gente que tal vez no se ve, ¿entendés? Porque no podés medirlo en las métricas de los exchange, no podés medirlos. Aunque sumes todas las métricas, ¿viste? De cantidad de gente en exchange, Bitcoin holdeados, Bitcoin movidos, etcétera. Aunque sumes todo, no podés saber la adopción real. Y a medida que pasa el tiempo, hay más adopción. Aunque sea poca, aunque no sea tanto como nos gustaría. Pero hay más adopción. Entonces, mientras siga habiendo más adopción, estamos avanzando en la hiperbitcoinización. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos avanzando. Cuando se termine de romper el fiat, no sé. Pero además no es solo el fiat, es toda reserva de valor. Porque hiperbitcoinización eventualmente es romper con toda reserva de valor. Porque Bitcoin es la mejor reserva de valor en la historia humana y por lo menos por ahora no pareciera que nada puede llegar a superarlo. Entonces no solo absorbe toda la masa monetaria del fiat, sino que absorbe también todas las acciones, todo el valor de reserva de valor de las obras de arte. Es decir, las obras de arte van a seguir valiendo, pero van a valer solo como obra de arte y no como obra de arte más valor. Y el valor, uno muy importante también, de todos los inmuebles como reserva de valor. Es decir, los inmuebles van a volver a ser inmuebles para usos comerciales o residenciales o industriales, no para reserva de valor. Entonces le falta muchísimo, tiene todo ese valor. Y eventualmente llegamos a, como bien lo marcó Knut Svalholm, infinito dividido a 21 millones. Es decir, el total de valor creado por la humanidad en el pasado, retenido en el presente y que se vaya a crear en el futuro, dividido 21 millones de unidades. Exactamente. Ese es el valor real de Bitcoin. Exactamente, creo que bueno, la anteúltima pregunta que le hago a todo el mundo es ¿qué pensás del futuro de Bitcoin? Pero creo que ya me la contestaste. Que absorbe todo, se come todo. Perfecto, y la última ahora sí, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Interesante. Y una clásica es, ¿a qué otras cosas se dedicó después, no? Mandó ese mail y dijo, bueno, ya dejé Bitcoin, me voy a dedicar a otras cosas. ¿A qué te dedicaste? Perfecto. Bueno, Camilo, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. Bueno, ¿algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? No, para agregar nada más. Te agradezco además por la invitación. Conozco tu contenido. Me parece súper valioso. Genial que estés haciendo esto. Me parece que una de las cosas que estás haciendo es acercar a los bitcoiners a conocer diferentes visiones de otros bitcoiners. Y esto ayuda un montón en la creación de esta sociedad paralela de desarrollo de libertad. Así que buenísimo. Hay que darle para adelante ahí. Y para encontrarme a mí, buscan en las redes Camilo o Camilo JDL. Eventualmente me van a encontrar, estoy en la ONG Bitcoin Argentina, en todo lo que es las redes de ONG Bitcoin Argentina siempre estoy dando vueltas, en todas las redes de Bitcoin Argentina, Telegram, Signal, las que están dando vueltas también ahí me pueden encontrar. Y después, bueno, como mensajería, ahí ya uso más bien Signal, y después en las redes públicas, Noster. Ahí buscan Camilo JDL, @nosterplebs.com. Perfecto. Y me encuentran. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que el objetivo mío es tratar de, porque la otra vuelta es de tratar de entrevistar a la mayor cantidad de bitcoins posible, si es posible uno por día, y no, porque el otro día pongo en Twitter, ¿no? Yo todavía uso la... Sí, ya obvio. Como es, y lo pongo por un tema también de exposición, más que por monetización. Y lo pongo, quiero ver, y me empiezan a etiquetar a Lunaticoin, a esto, a lo otro. Y digo, la verdad que sí, Lunaticoin me parece bárbaro, de hecho lo entrevisté en la BitConf, pero Lunaticoin ya lo conoce todo el mundo, ya sabe quién es Lunaticoin. Claro, y tiene su programa y todo el tiempo sale. Ya saben quién es Lunaticoin. Ya saben quién es, bueno, lo entrevisté a BTC Andrés, que quizá, bueno, para mí decir, bueno, lo traigo a Lunaticoin porque mi canal va a tener un spike de visitas, ¿no es cierto? ¿Por qué le puedo preguntar a Lunaticoin que ya no lo sepa la gente que lo sigue, su comunidad y la comunidad hispanohablante? Yo lo que quiero es que conozcan a esa gente que todos los que vienen acá me dicen, no, es la primera vez que estoy. Y gente muy valiosa. El otro día le hice, no sé si vos estás con el tema del anarquismo, tuve un podcast con un chico, Joel Serrano, que es un economista español que está en Noster, que hizo una tesis de doctorado en Bitcoin y la escuela austríaca. Y es anarcocapitalista, una charla espectacular. Y era la primera vez que lo invitaban a un podcast.
Así que... Me interesa, ese no lo vi, lo voy a buscar porque ya está, ese me sirve. Es con alguien que quiero conectar, ya por lo que me dijiste ya me gustó. Y está en Noster, así que bueno, después de última te paso el link del episodio en YouTube y está en Noster. Pero sí, claramente el objetivo mío es crecer el canal de una manera diferente a los que están, porque me parece que si voy a hacer lo mismo que hace Luna o cuando a mí me empiezan a preguntar, che, decime cuál es la mejor billetera, que esto que el otro y tal cosa, le digo, andá al canal de Luna o a BTC Andrés, que la tienen recontra clara. Mirá si me voy a poner a hacer un video de billetera cuando Luna tiene... El otro día un pibe me puse, ¿cuál es la billetera? Le puse un link de Luna. Andá, te derivo al gastroenterólogo o al traumatólogo, ¿no? Sí. ¿Viste? Entonces mi objetivo es ese, hacer crecer la interacción porque necesitamos darle la píldora naranja a todos. Todo el mundo tiene que estar en Bitcoin. Yo creo que a diferencia de vos, para mí la hiperbitcoinización, yo estoy preocupado en cómo traer más gente a Bitcoin para hacer la hiperbitcoinización mucho más rápida. Y generar esto, entender este puente, de que Bitcoin sea ese puente entre la escasez y la abundancia. Porque hoy tenemos, a mí me gusta, yo veo mucho YouTube también sobre todo de zurdos, ¿no? Y me gusta para ver las pavadas que dicen, generalmente los domingos cuando yo hago mi vivo. No, pero lo que es importante de eso es lo siguiente. Tenemos muchas cosas que plantean problemas actuales, yo los banco. Y tienen razón en los problemas que dicen. El problema es la solución que quieren encontrar. Ellos lo que quieren es una solución de más control, más Estado, más impuestos, más esto, más lo otro, ¿viste? Y nada, ¿viste? Y me pongo a ver el tema de los zurdos y entro en estos rabbit hole de pensar eso. Y yo uno de los zurdos que es del Destape, decía, ¿cómo puede ser que hoy haya muertos de hambre cuando tenemos recursos para todo el mundo? Y claramente lo banco y tiene razón. Tiene razón. El tema es eso, cómo lograr mediante Bitcoin ese puente entre hoy, donde tenemos un mundo con recursos no solamente suficientes, recursos excesivos para cada habitante del planeta y no se están usando bien, a ese mundo donde haya abundancia y donde ya la moneda no se necesite más y vivamos en esa utopía postmonetaria donde Bitcoin pase a su segundo nivel, evolucione a otro nivel de red. Pero bueno, eso queda para filosofar más adelante. De nuevo, Camilo, te agradezco mucho por tu tiempo y nos estamos viendo. Seguramente en noviembre ande por ahí. Sí, vaya para la Bitcoin, fa full, y nos estamos viendo. Bueno, de nuevo, te agradezco mucho por tu tiempo y que tengas un buen día. Allí estaremos. Chao, muchas gracias a vos. Muchas gracias y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, seguís también a Camilo en Noster, obviamente, porque de esa manera nos ayudás en la titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.